Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Como ustedes recordarán, la clase anterior habíamos ingresado ya al capítulo 2, donde hemos titulado Química Inorgánica, ¿no? Y habíamos tomado en cuenta algunos compuestos químicos, considerando obviamente algunos elementos, en este caso, que están, decíamos, en la tabla periódica, ¿verdad? Más que todo de los metales y también de los no metales. Bien, vamos a hacer un breve repaso, especialmente de los compuestos químicos, ¿no? Y también tomando en cuenta, por ejemplo, la formación de los óxidos, de los hidróxidos y también, tal como ustedes recordarán, nos habíamos referido en este caso a los anhídridos, ¿no? Entonces, haciendo un breve repaso, les decía, de los compuestos químicos. A ver, en primera instancia vamos a tomar en cuenta, habíamos indicado en este caso como, primero decíamos, ¿no es cierto? Habíamos colocado función óxidos, ¿no? De cómo se forma, en este caso, un óxido, con qué elementos. Decíamos entonces de que un óxido se forma, en este caso, con una combinación, decíamos, en este caso, de un metal, ¿no es cierto?, más indicábamos el oxígeno, ¿no? Y a consecuencia de ello teníamos como resultado precisamente un óxido, ¿no es cierto? Tomando como un ejemplo, a ver, un metal de la primera familia, por ejemplo, el sodio, ¿no? Sumamos en este caso al oxígeno, oxígeno 2, sabemos que actúa con su valencia, en este caso 2, el oxígeno, y vamos a tener en este caso la relación acá el sodio y acá el oxígeno, ¿no? Ahora, también decíamos de que se intercambian las valencias, ¿no? Por ejemplo, del oxígeno es 2, ese valor el valor del oxígeno, su valencia más bien del oxígeno, pasa al sodio, ¿no? Y del sodio sabemos que es más 1. En este caso sobreentiende que existe el 1, ¿no es cierto? No se escribe. Entonces, este compuesto que puedes notar es el óxido precisamente de sodio, ¿no? Óxido de sodio, ¿no es cierto? Ahora bien, como acá tenemos una ecuación química, también podemos igualar esta expresión, donde igualando vamos a obtener la siguiente expresión, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo, si hablamos de sodio, tenemos un sodio, pero en el lado derecho tenemos en este caso dos sodios. Entonces, vamos a colocar dos sodios, ¿no? Acá continuamos con el oxígeno 2, ¿verdad? ¿Qué pasará en este caso? Dos sodios y directamente acá colocaríamos el sodio 2 y el oxígeno, ¿sí? ¿Estaría igualado hasta ahí o todavía no? Todavía no, ¿no es cierto? En este caso, entonces, para que exista dos oxígenos, acá colocaríamos el 2 también, ¿no? A ver, este 2 todavía no lo colocamos, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos colocando en este caso dos oxígenos? A ver, partamos del siguiente hecho, fíjense. Acá tenemos en el lado izquierdo oxígeno 2, pero acá teníamos solamente oxígeno. Entonces, para que se igualen, entonces acá voy a colocar el 2 precisamente, con lo cual ya tengo dos oxígenos. Y se iguala con dos oxígenos, ¿verdad? Pero ahora, al colocar 2 también afecta al sodio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuántos sodios tendríamos? 2 por 2, 4, ¿verdad? Mientras que en el lado izquierdo tenemos solamente uno. Entonces acá colocamos el 4
y ya va a estar igualado esta ecuación química, ¿verdad? Acá tenemos 4 sodios, acá 2 por 2, 4 sodios. Acá tenemos 2 oxígenos en el lado izquierdo, pero también en el lado derecho tenemos 2 oxígenos. Por lo tanto, está igualada esta ecuación química, ¿no? Entonces, de esta forma se obtienen los óxidos, ¿no? Con la combinación de un metal, en este caso con el oxígeno, ¿verdad? Ahora bien, también habíamos tomado en cuenta dentro de estas funciones a función hidróxidos o bases. Hidróxidos, decíamos, o bases, ¿no? Estoy haciendo un breve repaso, ¿no? Antes de ingresar ya a una otra función, la cual precisamente nos va a servir como base estas definiciones que estamos nuevamente tomando en cuenta. ¿Cómo se forma una función hidróxido o base? Esta función surge nada más que de la combinación, en este caso, de un óxido, ¿verdad? Y más, en este caso, agua, ¿no? Y a consecuencia de ello, vamos a tener como resultado un hidróxido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la combinación que se realiza para obtener precisamente, en este caso, un hidróxido. Ahora, realizando un pequeño ejemplo, un óxido, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, a ver, el óxido de calcio. ¿Sí? Esta es la fórmula química del óxido de calcio, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque sabemos que si se intercambian valencias, acá el oxígeno pasa 2, de calcio 2, entonces como se simplifican, y simplemente queda como calcio-oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora bien, más agua. Y sabemos que la fórmula química del agua está definida con hidrógeno 2, oxígeno. ¿No es cierto? Entonces, de esa relación vamos a obtener directamente el siguiente compuesto. Acá coloco calcio, ¿no? Y acá coloco el radical oxidrilo. También la clase pasada les he indicado de que este radical oxidrilo resulta de quitar, decíamos, ¿no? Un hidrógeno, en este caso, al agua, ¿no? Y solamente queda como oxígeno e hidrógeno. Ahora bien, también decíamos en la clase pasada de que la valencia del radical oxidrilo es -1, ¿verdad? Entonces acá hacemos intercambio de valencias. Si acá es del radical oxidrilo es 1, bueno, es -1 en realidad, pero pasa como 1 en el intercambio, ¿no? Acá tendríamos 1, ¿no es cierto? Y del calcio, en este caso, tendríamos 2. Entonces, haciendo el intercambio de valencias, en este caso el radical oxidrilo tendría un subíndice de 2, ¿no es cierto? Este 2 es la valencia del calcio, ¿verdad? Si revisamos la tabla periódica, el calcio tiene una valencia de +2 y lo pasamos al oxidrilo. El oxidrilo es 1, lo pasamos al calcio, ¿no? Entonces, como no se sobreentiende que existe 1, no se escribe. ¿De acuerdo? Entonces, este compuesto, así escrita, está, o podemos identificar como el hidróxido de calcio. ¿No es cierto? Ahora, podemos verificar también si está igualada, ¿no? A ver, veamos, en el lado izquierdo tenemos un calcio, en el lado derecho tenemos un calcio, ¿sí? Acá tenemos hidrógeno 2 hidrógenos, pero acá también tenemos 2 hidrógenos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los oxígenos? Acá tenemos un oxígeno, 2 oxígenos, ¿verdad? Y acá también tenemos 2 oxígenos. Entonces, con lo cual, esta relación ya estaría igualada, ¿no? Y no hacemos una relación similar a la que hicimos en el anterior caso. No es necesario, ya está igualada, ¿no?
En caso de que no estuviera igualada, en ese caso sí, podríamos proceder en forma similar al que hicimos en el anterior caso. ¿De acuerdo? Bien, también la clase pasada habíamos tomado en cuenta la función, acá les indico, la función anhídridos. Función, decíamos en este caso, anhídridos, ¿no? ¿Qué está haciendo un repaso, no? Primero dijimos función óxidos, luego función hidróxidos o bases, ¿verdad? Ahora tenemos función anhídridos. ¿Cómo se forma, en este caso, un anhídrido? Simplemente se forma con la combinación de un no metal con, en este caso, combinando, decíamos, con el oxígeno, ¿verdad? Combinando con el oxígeno. Y como resultado, en este caso, nos da precisamente un anhídrido, ¿no es cierto? Tenemos un anhídrido. A ver, tomando en cuenta un ejemplo, vamos a considerar en este caso, a ver, si es un no metal, elegimos de la tercera familia o de los nitrogenoides, a ver, por ejemplo, el boro, ¿sí? Boro combinamos en este caso con oxígeno 2. Como resultado de ello, vamos a, en este caso, obtener a ver, acá colocamos el boro y acá el oxígeno. Como hay un intercambio del oxígeno, su valencia, lo llevamos al boro, y del boro, su valencia, lo llevamos en este caso al oxígeno, ¿no? Sabemos que el boro funciona con valencia, en este caso 3. Entonces, este compuesto se llama anhídrido de boro. Anhídrido, indicamos de boro. ¿No es cierto? Ahora, también hay que hacer notar de que en este caso el no metal funciona con su valencia positiva. ¿No es cierto? El boro funciona con valencia, en este caso positiva. Recordemos que en los no metales, por ejemplo, el boro es -3 más 3, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora recordando algunas valencias, por ejemplo, en la primera familia de los halógenos, por ejemplo, del flúor, del cloro, por ejemplo. Del cloro, ¿cuál es su valencia? ¿Cuáles son? -1, +1, +3, +5, +7, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, de la segunda familia, donde está el oxígeno, por ejemplo, del azufre, ¿cuál es la valencia del azufre? ¿No? O sus valencias son, si ustedes revisan la tabla periódica, -2, +2, +4, +6. Entonces, este no metal, les repito, funciona con su valencia positiva. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa forma hacíamos un repaso, pero también acá para completar, ¿verdad? Ahora sí, en este caso, observando esta ecuación química, no está igualada, ¿no? Entonces decimos igualando. A ver, ¿cómo haríamos la igualación acá? ¿Sí? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un boro, en el lado derecho tenemos 2 boros. Entonces, ¿qué sería mejor colocar? 2 boros. ¿Sí? A ver, voy a copiar antes. Está de esta manera, ¿no? Boro más, en este caso, oxígeno 2, y nos indica que es igual a boro 2, ¿no es cierto? Oxígeno, en este caso 3. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ¿qué análisis realizamos más antes? A ver, ¿qué tal si más antes analizamos para el oxígeno? En el lado izquierdo tenemos oxígeno 2, en el lado derecho tenemos oxígeno 3. ¿Sí? Es que tal si acá coloco 2 más antes. Queremos igualar el oxígeno. Ustedes notarán que 2 por 3 es 6, ¿verdad? ¿No? Y para tener también en el lado izquierdo 6 oxígenos, ¿qué
¿qué modificación haríamos? ¿O qué aumentaríamos? Acá, ¿verdad? ¿Sí? 2 por 3, 6. Hablo del oxígeno. Acá también 2 por 3, 6 oxígenos. Ahora, ¿qué pasa para el boro? Fíjense, 2 por 2, 4, ¿verdad? Entonces, como en el lado izquierdo tengo solamente 1, coloco acá el 4. Y ya estaría igualado. Acá tenemos 4 boros, acá también 2 por 2, tenemos 4 boros. ¿Sí? Acá en los oxígenos, 3 por 2, 6. Acá también 2 por 3, 6 oxígenos. Por lo tanto, estaría igualada esta ecuación química. ¿De acuerdo? Y también hemos aclarado con algunos ejemplos estos compuestos químicos, ¿no? Como ustedes recordarán, acá hicimos varios ejemplos para óxidos, también para hidróxidos hicimos varios ejemplos, y también para anhídridos hicimos en este caso varios ejemplos. Entonces, hasta acá, jóvenes, hicimos un breve repaso acerca de lo que vimos la clase pasada, acerca de los compuestos químicos. ¿Sí? Ahora bien, continuando. Vamos a ver un cuarto caso. Acá coloco 4, ¿no es cierto? La siguiente relación. Ácidos hidrácidos. Coloco como subtítulo. Ácidos hidrácidos. ¿Cómo se forma un ácido hidrácido? A ver, indicamos. Se combina el hidrógeno, digamos, se combina el hidrógeno con un no metal, les indico, de la primera o segunda familia, estoy hablando de los no metales, ¿no? Y segunda familia, excepto el oxígeno. O sea, no tomando en cuenta el oxígeno, ¿no? Ustedes saben de que el oxígeno también está en la segunda familia, ¿sí? En la tablita que les di a conocer la clase pasada. En otras palabras, entonces, expresado de otra manera, acá vamos a tener el hidrógeno, ¿no? Tomamos en cuenta el hidrógeno. Vamos a sumar en este caso un no metal, pero este no metal, tal como les estoy indicando, es de la primera o segunda familia. En paréntesis coloco primera, ¿no es cierto? O la segunda familia, ¿no? Y a consecuencia de ello vamos a tener un ácido, acá voy a colocar igual, ¿no es cierto? Acá voy a completar, vamos a tener como consecuencia de esta combinación un ácido precisamente hidrácido. Esta es la forma de cómo podemos obtener un ácido, en este caso hidrácido, ¿no? Les repito, combinando el hidrógeno con un no metal, pero este no metal debe ser de la primera o segunda familia, ¿no es cierto? Y a consecuencia de ello vamos a tener el ácido hidrácido. ¿Está claro? Bien, a ver, con algunos elementos, aclarando este concepto. A ver, entonces vamos a considerar, precisamente, vamos a tomar en cuenta, a ver, al hidrógeno, tal como indica la definición, más un elemento no metal en este caso. Pues, ¿qué tal si tomamos en cuenta de la primera familia el bromo, por ejemplo? ¿No? Entonces, haciendo esta suma, vamos a tener hidrógeno, bromo. ¿No es cierto?
Ahora, el hidrógeno tiene una valencia +1, ¿sí? Y el bromo, en este caso, actúa con su valencia negativa, ¿no es cierto? Está en los, en los halogenoides el bromo, ¿verdad? ¿No? Tiene como valencia, en este caso, el -1, ¿no? Entonces, haciendo esta combinación, el compuesto que acá se tiene directamente es el ácido bromhídrico. Es el ácido, en este caso, bromhídrico, ¿no? Ahora, realizando algunas aclaraciones. Pero antes, fíjense, ¿qué tal si combinamos también el hidrógeno con un elemento de la segunda familia, ¿no? Donde está el oxígeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos tomar en cuenta el teluro, ¿verdad? Y realizar esta combinación vamos a tener hidrógeno, acá el teluro, ¿sí? Ahora, como les había indicado de que el no metal funciona con su valencia negativa, del teluro es -2, ¿no ven? ¿Sí? Usando la tabla periódica. Y ese 2 lo pasamos al hidrógeno, ¿no es cierto? Como el hidrógeno es +1, entonces acá se escribe, bueno, se sobreentiende, ¿no? De que está el 1. Entonces este compuesto queda solamente de esta forma, ¿no? Y estamos hablando del ácido telurhídrico. Ya se define de esa forma. El ácido, en este caso, telurhídrico. ¿Sí? Ahora, acá también podemos igualar, ¿no? ¿Verdad? Esta última ecuación, ¿no es cierto? Decimos igualar. Acá nuevamente voy a escribir hidrógeno más teluro, y esto es igual al ácido telurhídrico. ¿Sí? Ahora bien, para igualar, ¿qué número adicionamos? ¿A cuál elemento? ¿Ah? A ver, vayan también, ustedes ya practicando, ¿no es cierto? Para que se iguale. Eso facilito, ¿no? Acá ya tenemos el 2, ¿no ve? ¿Sí? De tal manera que en el lado izquierdo tenemos 2 hidrógenos, en el lado derecho también tenemos 2 hidrógenos, ¿no? Del teluro no hay problema, ¿verdad? En el lado derecho un teluro, en el lado izquierdo más bien un teluro y en el derecho también un teluro. ¿Sí? ¿No? En este primer ejemplo no era necesario igualar, ¿no? Un hidrógeno en el lado derecho, también un hidrógeno en el lado izquierdo. Igual bromo, 1 en el lado izquierdo y también 1 en el lado derecho. ¿Sí? De esa forma entonces se van expresando estos compuestos. Ahora, el hidrógeno funciona, vamos aclarando, el hidrógeno funciona, diremos, con su valencia +1, con su valencia más 1. Y el no metal con su valencia negativa, lo que se decía, ¿no? Y el no metal con su valencia negativa. Entonces, de esa manera vamos aclarando las valencias con las cuales funcionan estos elementos, ¿no? Y también luego, diremos, se intercambian valencias. Se intercambian, indicamos valencias. ¿De acuerdo? Entonces vayan tomando muy en cuenta el concepto de ácidos y ácidos, ¿no? Se obtiene de esa manera, ¿no? Les repito, de combinar un hidrógeno con un no metal de la primera o segunda
familia y nos da un ácido, en este caso el ácido. Pero excepto el oxígeno, ¿no? No se puede combinar con el oxígeno. A ver, para ir familiarizándonos también con estas fórmulas, veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos. A ver, vamos a tomar en cuenta el siguiente elemento. Hidrógeno y yodo. Es una fórmula química, ¿no? ¿Cuál será su nombre? ¿Sí? Acá estamos combinando el hidrógeno con el yodo. Sabemos que el yodo está en la primera familia, ¿verdad? Está en los halogenoides. Valencia, en este caso, -1. ¿Sí? Hidrógeno y yodo, ¿qué nombre recibiría? Ácido hídrico, ¿verdad? Ácido iodídrico. ¿Sí? A ver, otro compuesto. Acá coloco hidrógeno cloro. ¿Qué se llamaría ese compuesto? ¿Qué dice? Es ácido, ¿no? Acá también vamos a tener ácido, pero clorhídrico, ¿verdad? Va a ser ácido clorhídrico. Bueno, clorhídrico. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Vamos a tomar esta vez como ejemplo un elemento de la segunda familia de los no metales. A ver, por ejemplo, indicaremos, a ver, el selenio, acá 2. ¿Qué se llama ese compuesto? Acá directamente estoy haciendo ya el intercambio, ¿no? Del selenio sabemos que es menos 2, directamente 2 colocamos acá, no se coloca el signo menos, y del hidrógeno en este caso hacemos más 1, ¿no? Del hidrógeno colocamos acá al no metal, y del selenio colocamos en este caso el hidrógeno, ¿no? ¿Qué se llama este compuesto? Ácido selenhídrico. Ya se representa de esa forma, ¿no? A ver, otro compuesto. También tomaremos de la segunda familia, por ejemplo. A ver, esta vez voy a colocar el nombre. Ácido sulfhídrico. ¿Cuál sería su fórmula química de ácido sulfhídrico? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Sería hidrógeno. Si hablamos de sulfhídrico, es el azufre. En acá colocamos azufre. ¿Sí? El azufre sabemos que es 2, colocamos al hidrógeno, del hidrógeno es 1, ¿no? Y esta fórmula queda nada más de esta forma. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿cómo sería la fórmula química del ácido? A ver, esta vez. Diremos flúor hídrico. Del ácido clorhídrico. ¿Cuál es la formulita? ¿Alguien me dicta? Como sabemos, el flúor está también en la primera familia, ¿no ven? En los halogenoides, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos hidrógeno, ¿verdad? Y acá colocamos el flúor, ¿sí? Del hidrógeno su valencia es más 1, pasamos acá, nos escribe. Del flúor es menos 1, ¿verdad? Entonces del flúor también pasaría acá,
como 1. Entonces simplemente queda hidrógeno flúor nada más. La fórmula química del ácido clorhídrico. ¿Se va entendiendo, jóvenes? ¿Sí? ¿Hasta esta parte? Ahora bien, ¿pero qué pasa con los elementos de las otras familias? Por ejemplo, los nitrogenoides y carbonoides, diremos, los nitrogenoides y carbonoides, indicaremos, se combinan con el hidrógeno, ¿no? Con el hidrógeno, diremos, pero no forman ácidos, indicaremos ácidos, sino compuestos, ¿no es cierto? También se sirven algunos nombres especiales, ¿no? Por ejemplo, acá, les aclaro, se sirven nombres especiales, ¿no? Nombres en este caso especiales. Acá, bueno, tomamos en cuenta la familia de los nitrogenoides y también de los carbonoides. En la tabla periódica que les di a conocer la clase pasada, entonces en este grupo hemos tomado en cuenta algunos elementos, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, uno de los elementos, a ver, con el nitrógeno. Acá colocamos hidrógeno, nitrógeno, ¿no? Estamos hablando, en este caso, con el tercer grupo, digamos, ¿no? O en este caso, los nitrogenoides, donde su valencia negativa es -3. Entonces, del nitrógeno pasamos o intercambiamos valencias, al hidrógeno colocamos 3 y sabemos que del hidrógeno en este caso es 1, pero no se escribe, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo entiendo, existe el 1. Entonces, hidrógeno 3, nitrógeno. ¿Qué nombre recibirá? Esta es la fórmula química del amoníaco, ¿verdad? Hidrógeno 3, nitrógeno, ¿sí? Otro elemento que está en esta familia, por ejemplo, es el fósforo. Acá coloco hidrógeno, fósforo. Recordemos que la fórmula química del fósforo es P, ¿no es cierto? Entonces, como está también en esta familia, hacemos el intercambio de valencias del fósforo, en este caso colocamos 3 al hidrógeno, del hidrógeno acá 1, ¿no es cierto? Quedaría de esta forma, ¿sí? ¿Qué nos recibe hidrógeno 3 fósforo? Es la fosfamina. Recibe ese nombre. ¿Perdón? Otro elemento que también está en este grupo es el arsenio, ¿no? Hidrógeno, colocamos arsenio. Su símbolo químico en este caso es AS. Entonces, nuevamente acá hacemos un intercambio de valencias del arsenio. Su valencia negativa es 3, lo pasamos al hidrógeno, del hidrógeno pasamos al arsenio. Y solamente queda esa forma. ¿Qué nombre recibirá ahora este compuesto? Se llama arsenamina, ¿no es cierto? Recibe ese nombre. Ahora, un otro elemento que coloco hidrógeno, a ver, con el antimonio, Sb. Antimonio también está en este grupo de los nitrogenoides. De igual manera, intercambiamos valencias, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con el antimonio? En este caso, este compuesto también se le conoce como la estibanina, ¿no? La relación de, en este caso, hidrógeno y también del antimonio, ¿sí? A ver, por otro lado,
También veamos qué sucede con el elemento boro. Acá vamos a ir completando. Bueno, les decía con el elemento, en este caso, boro. Acá coloco hidrógeno, acá coloco boro, ¿no? La valencia del boro, como sabemos, es menos 3 más 3, ¿verdad? Entonces, del boro pasamos su valencia al hidrógeno, del hidrógeno al boro, ¿no? Quedaría solamente esa forma, ¿no? Y recibe el nombre de boramina. ¿No es cierto? Esos son los nombres que van recibiendo. A ver, con carbonoides. Indicamos con carbonoides, ¿no? A ver, dentro de los carbonoides, en la tabla que les di a conocer, habíamos tomado en cuenta dos elementos, ¿no? El carbono y el silicio. Por ejemplo, acá coloco hidrógeno, carbono, del carbono, su valencia sabemos que es menos 4, negativa, ¿verdad? Ese 4 pasamos al hidrógeno, del carbono pasamos del hidrógeno pasamos al carbono. Entonces este elemento es 1 acá, no se escribe, ¿no? Y la fórmula química, hidrógeno 4 carbono, no es nada más que, en este caso, el metano. ¿No es cierto? Recibe ese nombre, esa fórmula química. Pero en cambio, ¿qué pasa con el silicio? De igual manera, acá colocamos hidrógeno, acá colocamos el silicio. ¿Sí? La valencia negativa del silicio también es 4, ¿no? Del hidrógeno en este caso es 1, pero les repito, no se escribe. Entonces, hidrógeno 4, silicio, recibe el nombre, en este caso, de monosilano. ¿Sí? Esos son los nombres que se va dando a estos elementos de los nitrogenoides y los carbonoides, ¿verdad? Combinando con el hidrógeno, ¿no? Les repito, no forman en este caso ácidos, sino forman nada más que compuestos. ¿De acuerdo, verdad? De esa manera vamos viendo también esta otra función de los ácidos y ácidos y la combinación que se realiza precisamente con el hidrógeno y con los elementos, en este caso, no metales. ¿Está claro? Ah, genial. Con 3 dedos ya pueden moverme un poquito. O no también. Bien, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Haremos un descanso de 10 minutos, ¿sí? Luego se conectan al mismo enlace y continuamos.